Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Shabbat Baba, Obrona, Uruh Escucha. Buen y feliz día. ¿Qué es el cristianismo? ¿Y por qué vino Jesús a la tierra? Jesús en la tierra mostró que es el hombre más grande de todos los tiempos. Pero todavía algunas personas preguntan, ¿realmente existía Jesús? En realidad, la grandeza de una persona se mide por lo que hizo y por lo que hace. Jesús dejó muchas huellas, grandes enseñanzas que se aplican en gran parte del mundo. Inventar la existencia de una personalidad o de una persona tan increíble como Jesús debe de ser un milagro. Todo lo que se sabe de Jesús fue puesto por escrito por sus seguidores, discípulos, amigos y compañeros en el siglo I y se han conservado por los siglos de los siglos hasta hoy en día. Todos estos escritos fueron conocidos como el Evangelio, los Evangelios, y fueron recogidos en un libro conocido como el Nuevo Testamento. El término Nuevo Testamento viene directamente de los pasajes del Evangelio. Leemos en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 14, dice textualmente: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra. Por lo tanto, el término, el Nuevo Testamento, está recogido directamente de la Biblia. Después de la pasión, la muerte, la resurrección y la subida de Jesús a los cielos, la fe y las enseñanzas cristianas se extendieron en todo el mundo oralmente, como hemos dicho antes, por sus discípulos y sus amigos. Y gracias también a todos los primeros cristianos que creyeron en Jesús. Con el paso del tiempo, esta generación empezó a envejecer. Por lo tanto, Jesús vio la importancia de poner todas las enseñanzas de Jesús, toda la vida de Jesús en escrito. Este es el objetivo principal de escribir los evangelios. Y los evangelios conocidos, el que tenemos hoy día en el Nuevo Testamento, el primero es el Evangelio de Mateo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles escogidos directamente por Jesús. Mateo era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Mateo tuvo una relación muy estrecha con Jesús. Salía con él y viajaba con él en toda Israel, predicando las enseñanzas y las palabras de Jesús. Mateo escribió su relato o su evangelio en Israel, en hebreo, en el año 41 de nuestra era, directamente para los judíos, para que lo entiendan. Mateo sufrió el martirio por la espada del rey de Etiopía. El segundo evangelio es Marcos. Marcos fue el
el escritor del segundo evangelio. Marcos no fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, sino un colaborador con los apóstoles de Jesús. Según la traducción antigua, el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma entre los años 60 y 65 para los romanos, porque Marcos hace comentarios, referencias y explica también los costumbres y las enseñanzas judías, con los cuales, para que los romanos reconozcan también estas costumbres junto con las enseñanzas de Jesús. Marcos murió como mártir aproximadamente en el año 68 en Alejandría. Sus restos fueron destacadas y llevadas a Venecia y descansan en paz ahora en la plaza de San Marcos en Venecia. El tercer evangelio es Lucas. Era un médico y sabio. Escribió su evangelio en Roma entre los años 56 y 58. Lucas tampoco era uno de los 12 apóstoles de Jesús y quizás tampoco creía en Jesús en su vida. Se creyó en Jesús después de su muerte y su resurrección. Como muestra el libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 3 al 4, el evangelio de Lucas fue universal, dirigido a tanto los judíos como a no judíos o los gentiles. Murió Lucas soltero a la edad de 84 años, después de haber gastado toda su vida, después de sacrificar toda su vida, después de dar toda su vida predicando las palabras y las enseñanzas de Jesús. El último evangelio es el libro de Juan, o el evangelio de Juan, hijo de Zebedeo. Fue él que escribió el cuarto evangelio, que era uno de los 12 apóstoles. Juan era uno de los 3 apóstoles más cercanos y amados de Jesús, junto con Pedro y Santiago. Juan escribió su evangelio en Éfeso en el año 98. Por su forma filosófica de escribir el evangelio, Juan dirigió su evangelio a los griegos para que lo entiendan las enseñanzas de Jesús. Juan murió muy anciano, muy mayor en Éfeso, en Turquía de Mayor, casi con aproximadamente en el año 100 de nuestra era. Aparte de estos textos, se conservan otros evangelios apócrifos, conocidos como el Evangelio de Filipe y de Tomás, que no forman parte del canon bíblico. El Evangelio de Tomás fue encontrado en el año 1945 en un monasterio egipcio y contiene 114 versículos. Se cree que fue escrito hacia el año 140 de nuestra era. Los libros canónicos del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, son los siguientes. Los Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas en el año 70. Es a continuación de su evangelio. Narra los hechos de la comunidad cristiana en el siglo I y las predicaciones de los primeros cristianos. También narra la muerte de Esteban, la conversión de Saulo a San Pablo.
También en el Nuevo Testamento tiene las 14 cartas del apóstol Pablo. También una carta de Santiago el Menor. 2 cartas de San Pedro. 3 cartas de Juan, hijo de Zebedeo. Y una de Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor. Y también termina el Evangelio con el libro de Apocalipsis del apóstol Juan. Según la carta del apóstol Pablo a 2 Timoteos, el capítulo 3, el versículo 16 al 17, todas las escrituras es inspirada por Dios. Además, según el 2 Pedro, el capítulo 1, el versículo 20 al 21, las escrituras fueron escritas por hombres, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Es como el ejemplo de un jefe y tiene una secretaria. Pues el jefe, cuando quiere transmitir una carta, le dice a la secretaria: escribe tal. La secretaria pues escribe la carta. Que la escribió la carta es la secretaria, pero la idea es del jefe. Eso lo mismo pasa con los autores o los escritores del Evangelio. Ellos escribieron el Evangelio, pero inspirados por Dios. El cristianismo empezó cuando los creyentes en el Mesías, Cristo, fueron llamados cristianos. Los cristianos significa seguidores de Cristo, porque creemos y confiamos que Jesús es el Mesías, Cristo, el ungido, el Salvador elegido por Dios. No se sabe con exactitud cuándo sucedió o cuándo fue, cuándo fueron llamados los seguidores de Jesús o de Cristo cristianos. Pero Lucas escribe en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, el versículo 26, dice que en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Seguramente fue en el primer concilio de los cristianos en Jerusalén, después de la muerte y la resurrección de Jesús, pues se celebró el primer concilio cristiano en Jerusalén. Seguramente ahí fue donde fueron llamados cristianos. Seguramente también antes de esta etapa, antes de Antioquía, los seguidores de Jesús eran llamados nazarenos. El término nazareno es nativo de Nazaret o pertenece a esta ciudad. Jesús mismo se presentó a Saulo cuando apareció a Saulo, luego más tarde, San Pablo, le dijo en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 22, el versículo 8, le dijo, soy Jesús de Nazaret. Por eso Jesús tampoco negaba que era de Nazaret. Lo que pasa es que los judíos en aquel tiempo usaban este término nazareno para despreciar a los cristianos en el primer siglo como seguidores de Jesús, un hombre, no el Mesías. Además también los musulmanes también utilizan el término nazareno en el Corán, nunca llaman a los cristianos cristianos. ¿Por qué? Por sencilla razón. Porque claro, si dicen o le llaman cristianos, están justificando que son seguidores del ungido, de Jesús, de Cristo. Y los musulmanes, según el libro o según el Corán, la Sura 33, el versículo 40,
ellos dicen que Mahoma es el Mesías. Por lo tanto, no se debe decir que el Islam es una religión divina, porque si decimos que el Islam es una religión divina, estamos afirmando que Mohammed es el Mesías, no Jesús es el Mesías. Por lo tanto, el término nazareno no es en mi opinión, no es un término para nosotros es desapreciable. Lo que pasa es que tanto los judíos como los musulmanes sí piensan de esta forma. Jesús en hebreo se dice Yeshua y en arameo Yeshua, que significa Salvador. Era un nombre bastante común en aquel tiempo. La palabra Cristo viene del arameo Emshija y del hebreo Mashiach, que significa el Mesías o el ungido. Cristo no es un nombre o un apellido, más bien es un título divino oficial, corresponde solamente y únicamente a Jesús y siempre viene con el nombre de Jesús. Jesús llegó a ser Cristo cuando tenía alrededor de 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río del Jordán. En este momento se abrieron los cielos y se vio el Espíritu Santo de Dios que bajaba en forma de paloma y se oyó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, que yo quiero. Según Mateo, el capítulo 3, el versículo 16 al 17. El apóstol Juan utilizó también el nombre de Jesucristo. En el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 3. Leemos porque este versículo es muy interesante y sobre todo en los días en que estamos viviendo hoy día. Juan 17, 3 dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Por lo tanto, la vida eterna es quien conoce el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Y así invitamos a todo el mundo que conozca Jesucristo, conozca la vida de Jesús. Y no solamente conocer, sino invitamos también a la gente que aplican sus enseñanzas y sus predicaciones. Hay casi más de 100 profecías en las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento, encajan perfectamente con la llegada de Jesús a la tierra y muestran claramente que Jesús es el Mesías esperado. Para mí, la más importante es la profecía de Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18 al 19. Les levantaré, decía Yahvé a Moisés, os levantaré un profeta de un medio de tus hermanos, es decir, dentro del pueblo de Israel. Jesús era de la tribu de Judá, era israelita, era del pueblo de Israel. Por lo tanto, encaja perfectamente con esta profecía. Semejante a ti, semejante a Moisés. Yo había diciendo a Moisés. De hecho, Jesús hizo muchísimos milagros y también dio casi los mismos pasos de Moisés. Y verdaderamente pondré mis palabras en su boca. Jesús habló de la boca de Dios, predicó las palabras y santificó el nombre de Dios. Y ciertamente
os hablará todo lo que yo le mandaré. Y justo, Jesús nunca enseñó cosas suyas, enseñó cosas de su Padre Dios. Y todas las enseñanzas de Dios le aprendió de su Padre. Y hay, como hemos dicho, hay muchísimas profecías sobre ello. Salimos un poquito del tema de Jesús y es un asunto muy importante para conocer. Los musulmanes dicen esta profecía encaja con Mohammed. En realidad, Mohammed no era israelita y tampoco era semita, era ismaelita. Por lo tanto, esta profecía no encaja para nada con Mohammed. Encaja perfectamente con Jesús. Y hay muchísimas más, porque Jesús nació, como he dicho, en la tribu de Judá. También Jesús, según el libro de Mequías, el capítulo 5, el versículo 2, el Mesías nace en Belén. Jesús nació en Belén, según el libro de Lucas, el capítulo 2. También, según Isaías, el capítulo 7, Jesús o el Mesías nace de una virgen. Y Jesús, según el libro de Mateo, nació de una virgen. Según el libro de Zacarías, el capítulo 9, el versículo 9, también entrará el Mesías en Jerusalén sobre un asno. Y así fue, según Mateo, el capítulo 21, Jesús entró sobre un asno. Y según Zacarías, el capítulo 11, el versículo 12, el precio de la traición de Jesús fueron 30 piezas de plata. Y así fue, según Mateo, el capítulo 26. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Y también, según el libro de los Salmos, el capítulo 22, el Mesías se cuelga o lo colgarán en una cruz. Y así fue la muerte de Jesús. Fue colgado sobre una cruz. También, según el mismo libro de los Salmos, el capítulo 22, también dice, echarán suerte sobre sus prendas de vestir. Y también se cumplió este profeta en Mateo, el capítulo 27. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Jesús nació, vivió y se educó como judío. A los 33 años fue crucificado y el tercer día fue resucitado. Y 40 días después regresó al cielo. Las enseñanzas de Jesús son muy diferentes de las predicaciones de los profetas anteriores. Y su mensaje de paz es muy diferente del mensaje violento de Mohammed y del Islam. Y el objetivo ambicioso de Mohammed, profeta de los musulmanes. Hay miles de razones de la venida de Jesús o de Jesucristo a la tierra. Principalmente Jesús vino por el rescate. Jesús vino a la tierra principalmente para sacrificar su vida por el pecado de toda la humanidad, incluso a los que no creen en él. Como dijo Juan, el apóstol de Jesús, en su carta, primero de Juan, el capítulo 1, el versículo 7, cuando dice, la sangre de Jesús nos limpiará de todo el pecado. Dios creó a Adán, el primer ser humano en la tierra, como persona perfecta. Más tarde, Adán y su mujer Eva cometieron el pecado original. El resultado del pecado es la muerte, que pasó a toda la humanidad. Por eso,
por un hombre perfecto, Adán, que fue una criatura de Dios, le crió perfecto, pasa el pecado. Y por otro hombre perfecto, Jesús, se quita el pecado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 12. El segundo razón de la venida de Jesús es santificar el nombre de Dios. Jesús nos enseñó a todos, principalmente a sus seguidores en aquel tiempo, la oración modelo, el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Según el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 9. La tercera razón por la venida de Jesús es predicar y declarar el amor. Jesús dio mucha importancia al amor en el Sermón del Monte. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo el capítulo 22, el versículo 36 al 40, tenéis que amar a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Además, el apóstol Juan declaró en el 1 Juan, el capítulo 4, el versículo 8, dijo: Dios es amor, quien no ama no conoce a Dios. La cuarta razón de la venida de Jesús, Jesús vino para decir la verdad, con amor y con valor, sin miedo ni rodeo, ni cortesía. Antes de su crucificación, Jesucristo dijo al gobernador romano Poncio Pilato, en el libro de Juan, el capítulo 18, el versículo 37 al 38, le dijo: para eso he venido y para eso he nacido al mundo, para decir la verdad. Por eso todos los cristianos debemos de decir la verdad y predicar la verdad con el ejemplo de Jesús. También Jesús vino para condenar a los saduceos y los fariseos, llamándoles hipócritas y mentirosos, en el libro de Mateo, el capítulo 26. Jesús también vino para hablar del futuro, para hablar del fin del mundo. Por eso, la sexta razón, y no menos importancia, es la gran profecía de Jesús acerca del fin del mundo. Y habló también del anticristo. En el libro de Mateo, el capítulo 24 y el capítulo 25. La Biblia nos dice que poco antes de la muerte de Jesús, sus discípulos se acercaron a él y le preguntaron: ¿cuándo será el fin del mundo? La respuesta de Jesús se encuentra en los capítulos 24 y 25 de San Mateo, el capítulo 13 de San Marcos y el capítulo 21 de San Lucas. Jesús respondió en Mateo 24 y dijo: vendrán muchos falsos cristos diciendo: yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Y tenemos muchísimos falsos cristos en nuestro mundo después de Jesús. Podéis pensar en muchísimos de ellos, entre ellos también políticos, intereses, el poder, el orden mundial, el Islam mismo. También todos estos son falsos cristos. También dijo Jesús: habrá muchas guerras, levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos. Habrá en diversos lugares hambre, también habrá terremotos.
Según el libro también de Lucas, el capítulo 21, el versículo 11, Jesús predijo enfermedades y pestes, habló de pandemias en diferentes lugares del mundo. Y también Jesús dijo, por causa de mi nombre seréis perseguidos y maltratados en todo el mundo. Y eso es lo que está pasando hoy día en todo el mundo. Los cristianos verdaderos están siendo perseguidos, maltratados y también rechazados por todo el mundo. La gran profecía de Jesús en Mateo 24 confirma o encaja perfectamente con la visión de los 4 gentiles en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, específicamente en Apocalipsis el capítulo 6, el versículo 1 al 8. Y dice, vi que el Cordero abrió uno de los sellos y vi un cabello blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Y salió para vencer. Este versículo identifica perfectamente con Jesús como rey que sale para vencer el mundo. El segundo sello dice, salió caballo rojo, fue dado el poder para quitar la paz de la tierra. Este representa la guerra, el caballo rojo representa la guerra. El tercer sello, vi un caballo negro. El caballo negro representa el hambre. Y también el cuarto sello, vi un caballo amarillo. Tiene un nombre, muerte. Finalmente, esta representa la pandemia y la muerte. Jesús informó a sus discípulos de los falsos profetas. En Mateo el capítulo 7, el versículo 15 al 16, dijo Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rabiosos. Por sus frutos los conocéis. ¿Cómo se puede distinguir o cómo se puede diferenciar entre un profeta verdadero y un profeta falso? Pues sencillamente por sus hechos y dichos. Profetas como Moisés, Elías, Jesús son profetas de Dios. Hicieron obras milagrosas y predicaron la paz y predicaron también la palabra viva de Dios. Hoy en día hay muchos falsos profetas que dicen que representan a Dios, pero en realidad son parte del anticristo. La palabra anticristo significa contra Cristo y aparece 5 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tanto en singular como en plural. El apóstol Juan muestra en su primera carta, 1 Juan, el capítulo 2, el versículo 6, que el anticristo puede ser personas o organizaciones. Prometen la paz, pero en realidad siguen Satanás. El bien y el mal son una realidad. El bien en el mundo representa a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Satanás representa el mal y es la cabeza de todos los males en el mundo. La Biblia, el Antiguo Testamento, muestra el desafío de Satanás a Dios, el mal frente al bien. En el libro de Job se ve cómo Dios llamó a todos los ángeles, incluso Satanás, y les pregunta, ¿habéis visto mi siervo Job en la tierra?
Satanás contesta a Dios de una forma desafiable. La fidelidad de Job a Dios es por interés material o económico. Quita todo lo que tiene Job y vamos a ver si sigue fiel a Dios. Claro, Dios aceptó el desafío de Satanás y dijo a Satanás: quita todo lo que tiene Job, pero no le mates. Y así fue. Satanás quitó todo lo que tenía Job hasta sufrir, pero Job aguantó hasta el fin y continuó fiel a Dios. Así Dios venció a Satanás. Job en su libro llama a Satanás poderoso, pero también llama a Dios todopoderoso, 31 veces. Por lo tanto, tenemos Satanás, y es verdad que es poderoso, puede engañarnos, pero si confiamos en Dios, el Todopoderoso, nos puede ayudar y enfrentar las mentiras de Satanás. También el Evangelio cuenta que después de bautizarse Jesús en el río del Jordán, se fue al desierto de Judea y se quedó ahí 40 días, 40 noches en ayuno, sin comer ni beber. Satanás se acercó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: adórame y te daré todos estos reinos. Pero Jesús negó y eligió ser fiel a Dios. Y ese es un ejemplo para todos nosotros. Este ejemplo la tenemos en el libro de Mateo, el capítulo 4. Del triunfo de Jesús sobre Satanás nació el cristianismo. Pero Satanás sigue haciendo el mal en la tierra mediante el ser humano. Profetas falsos, organizaciones, violencias, sectas religiosas peligrosas, la política, el materialismo, etcétera, etcétera. Todo eso es invento del mal de Satanás. Años más tarde, Jesús afirmó su gran profecía mediante una revelación por el Espíritu Santo de Dios a su amigo y su apóstol Juan, que escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que significa desvelar o quitar el velo, en el año 96. El libro está escrito de una forma de cartas con varios mensajes proféticos. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y 13, el apóstol Juan representa a Satanás, el diablo, como un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Más adelante, en el capítulo 17 de Apocalipsis, explica esta bestia roja, representa a Satanás, el diablo, y tanto las cabezas como los cuernos representan las potencias rebeldes, las potencias mundiales, la política rebelde, el que no quiere conocer Dios y su palabra. El objetivo principal de Satanás es unir todas estas naciones rebeldes, este poder rebelde de la tierra contra Dios. Dios creó a los ángeles con libertad para decidir. Antes de crear la primera pareja humana, un ángel rebelde en aquel tiempo usó su libertad y poder para engañar a Adán y Eva, a desobedecer Dios. La Biblia no menciona el nombre de este ángel ni la posición que ocupaba en el cielo. Pero después de su rebelión, la Biblia le llama Satanás, que significa opositor, además el diablo.
que significa mentiroso, según el libro de Mateo, el versículo 4. La rebelión de Satanás y la primera pareja humana contra Dios era solo el comienzo. En los días de Noé, un número de ángeles, un número grande de ángeles rebeldes, vieron bellas las mujeres de la tierra. Abandonaron el cielo, tomaron cuerpos humanos y bajaron a la tierra para llevar una vida inmoral, para acostarse con estas mujeres y tener relaciones sexuales con ellas. Rebelando contra Dios, según el libro de Génesis, el capítulo 6. Cuando Dios trajo el diluvio para limpiar la tierra, los ángeles rebeldes abandonaron sus cuerpos humanos y quisieron regresar otra vez al cielo. Sin embargo, Dios no permitió que estos ángeles rebeldes regresaran al cielo. Como resultado, más adelante explica el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, que hubo una guerra en los cielos entre Miguel, el Cristo, Jesús, y sus ángeles contra el gran dragón, Satanás, y sus demonios. Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra por luchar contra Cristo y mostrar que son el anticristo. Por eso, alégrate o alegra en los cielos y tristeza en la tierra, porque Satanás y sus demonios están viviendo con nosotros en la tierra, donde la maldad y la violencia están aumentando. El anticristo es todo el que niega Jesucristo, todo el que niega Jesús, todo el que niega Jesús, que es el Cristo, desobedeciendo sus palabras. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el apóstol Juan revela la marca 666, que identifica el anticristo. Los números mencionados en la Biblia algunas veces tienen algún significado, pero otros son unos números simbólicos. Por ejemplo, el número 7 representa la perfección. Por eso los 7 días de la creación de la tierra, el cielo. El número 6, que es adelante del número 7, es un número incompleto o imperfecto. Por lo tanto, desde la perspectiva divina, suele estar vinculado a los enemigos de Dios, el número 6. Y repetir 3 veces el número 6 es para dar énfasis al número imperfecto, el número 6. ¿Qué significa lo que dice el Apocalipsis 13:16? La marca de la bestia salvaje 666 la lleva en su mano derecha o sobre su frente como señal. Recordamos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4 al 6, Dios pide al pueblo de Israel atar sus leyes sobre la mano y sobre la mano derecha y al frente. Asimismo, la marca de la bestia 666 no es una señal que se lleva en la piel como un tatuaje, más bien es una forma simbólica para señalar las personas que actúan contra Dios y sus palabras, como el anticristo. Inmediatamente después de revelar el número 666, el libro Apocalipsis, el capítulo 14, menciona
al número 144.000 seguidores del Cordero. Jesucristo, que tiene el nombre de Dios escrito en la frente, este número también es simbólico, refiere una gran muchedumbre que estará con el Señor Jesucristo en el cielo, en su reino. Aunque algunas sectas religiosas dicen que este número es un número exacto, que estarán con Dios gobernando en el reino de Dios. Asimismo, quien confía en Satanás y sus organizaciones falsas tendrá la marca de la bestia o el anticristo, 666. Al contrario, quien cree y obedece las palabras del Señor Jesucristo lleva el nombre de Dios en la frente. La Biblia cuenta que poco antes de la muerte de Jesús explicó a sus discípulos lo que pasará antes del fin de los tiempos, o la llegada de Armagedón. ¿Qué es Armagedón? La palabra Armagedón aparece solamente una vez en la Biblia, concretamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Y quiere decir, o quiere dejar entender, es la gran batalla final de Dios, el Todopoderoso y sus fieles contra Satanás y sus demonios. No hay ningún lugar en la tierra, ni antes ni después, se llama Armagedón. Por lo tanto, la batalla final de Armagedón abarcará todo el planeta. No sabemos de qué forma Dios usará su poder para ganar la batalla y acabar con el anticristo, con Satanás y sus demonios. Sabemos que Dios en el pasado usó el diluvio, lluvias de fuego, pandemias, guerras, pero en este momento no sabemos. Lo que estamos seguros que el Armagedón traerá el fin del mundo. La expresión del alfa y el alfa y la omega, que aparece 3 veces en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y 22, y también el capítulo 1. Se refiere a las 2 letras del alfabeto griego, alfa y omega. La omega, la última, alfa es la primera y la omega es la última. Y señala a Jesús como el principio y el fin de todas las cosas. Jesús es el Dios Todopoderoso, es el sello de todos los profetas. No hay ningún profeta después de Jesús. Todos los profetas, el que vienen después de Jesús, son profetas falsos. Por lo tanto, no puede hablar profetas después de Jesús. Mucha gente dice que estamos viviendo en los últimos días hoy día. Hasta algunos se atreven a dar fechas del fin del mundo. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 24, el versículo 36, no dejáis engañar. Nadie sabe el día ni la hora del fin del mundo, solo Dios. Con todo ello, Jesús promete en Mateo el capítulo 24, 13, quien aguanta hasta el fin salvará. Y según el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, la recompensa de los que aguantan hasta el fin, fieles a Dios, tendrán vida eterna, feliz y en los cielos, sin enfermedades, sin lágrimas, ni sufrimiento, ni muerte, y Dios mismo
estará con ellos. Sin duda, este es una gran esperanza y es un gran premio para todos los que aguantan hasta el fin en el camino de Dios haciendo su voluntad. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y hasta la próxima.